El terremoto del eje cafetero de 1999 tuvo lugar el 25 de enero. Se presentó a la 1:19 de la tarde, hora local, y tuvo una duración de 28 segundos, con una profundidad de 17 kilómetros y una intensidad de 6.2 en la escala de Richter. En ese mismo suceso perdieron la vida 1.185 personas y hubo 300.000 damnificados aproximadamente. Este acontecimiento ha sido el más grande desastre natural del eje cafetero. Como en toda tragedia, se presentaron saqueos, desaparición de menores y desorden público. Es por eso que entrevistamos a una persona que estuvo en el lugar de los hechos, batallando, trabajando, luchando, prestando sus servicios en contrarreloj para salvar la mayor cantidad de vidas. Así recuerda el excomandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Armenia, capitán Ciro Antonio Guisa, los días previos al terremoto. A ver, yo en el Cuerpo de Bomberos trabajé muchos años y en el momento del terremoto yo era el comandante operativo y comandante encargado y comandante general. Ese día estaba la ciudad a cargo mío para cualquier emergencia que se presentara y desafortunadamente se presentó fue ese terremoto, la cual desde el momento del terremoto, como en la institución quedamos sin equipo, sin nada con qué auxiliar a la gente, pues para mí fue muy duro porque era el que tenía que responderle a la ciudad. Yo me comuniqué por medio de un radio que me quedó a nivel nacional y de ahí me respondieron que ya me mandaban para auxiliarme, me mandaban las personas, el personal preparado para cualquier caso de emergencia que se presentara de diferentes ciudades. El primer apoyo que tuve fue del Valle, llegaron los bomberos del Valle, organismos de socorro, y todos fueron los que me apoyaron, fueron los primeros. Así fui formando grupos de trabajo, que formé 33 grupos de trabajo. Así, a medida que me iba llegando personal capacitado para rescate, fui formando el personal en los diferentes puntos de la ciudad. Inicialmente hice un recorrido a la ciudad a pie porque quedé sin nada en qué movilizarme, entonces me tocó a pie, correr y mirar, revisar, analizar la situación que había pasado para yo informar a los medios de comunicación qué era lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces, asimismo, fui formando los grupos de trabajo, que llegué a conformar 33 grupos de trabajo. Antes del terremoto, habíamos hablado, nosotros veníamos preparando esa emergencia pensando en la falla armenia, que si se presentaba algún epicentro en la falla armenia, pues la ciudad iba a tener un problema grave, hablando de la falla armenia, por los estudios que se habían hecho antes, y andábamos en eso, estudiando lo que era la parte geológica de la ciudad, y en eso andamos, en esos preparativos, y de acuerdo a eso hicimos unos sitios que nosotros nos reuníamos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y bomberos, nos reuníamos para ver dónde era la parte más segura para poder auxiliar a la gente. Entonces formamos esos grupos, que los bomberos les tocaba tal sector, que la Cruz Roja le tocaba tal sector, la Defensa Civil, los grupos de apoyo. A mí me correspondía formar ahí detrás del cuartel, que era como el sitio más factible de uno trabajar, hacer un prehospital ahí, que eso fue lo que se hizo. Y se acondicionó la plazoleta de la Plaza de Toros para llevar las víctimas, si habían víctimas. Y así ocurrió, allá fue donde se llevaron todas las víctimas, en el sector que correspondía para nosotros trabajar. Desafortunadamente nosotros quedamos sin nada de equipos porque lo primero que hizo fue colapsar el cuerpo de bomberos, que quedó en su totalidad
acabado, las máquinas quedaron atrapadas, todas apachurradas, los equipos que teníamos ya no quedamos sin equipos, entonces quedamos aquí así, cruzados. Lo primero fue ir a rescatar a mi familia y luego ya me fui a ver a los compañeros porque yo vivía ahí detrás del cuartel, entonces pues obviamente uno piensa en su familia, pero fui y los rescaté del lugar donde tenía un plan de contingencia y así me fui para el cuartel cuando vi que ningún bombero estaba por ahí. Entonces yo informé que el único sobreviviente en el momento era yo, que de resto estaban todos atrapados en los escombros del cuartel, que ese cuartel era de 3 niveles. Entonces fue lo primero que hice. Eso es algo muy inexplicable, porque uno en el momento ve como la gritería, el auxilio, porque como salí a hacer un recorrido a la ciudad general, donde hubo el desastre en todas partes, entonces se veía, era la gritería de la gente pidiendo auxilio. Y obviamente cuando me veían, me llamaban a auxilio, acá bomberos, mire, yo les decía, los bomberos están atrapados también, no soy yo el único sobreviviente, pero ya pedí refuerzo. Ya cuando me llegaron los refuerzos a los sitios, a los lugares más vulnerables, más afectados, allá fui colocando los grupos, como iban llegando, así los iba acomodando. Recuerdo que la gente en vez de ayudar, iban a robar, así como recuerdo que en el banco estaba el Banco Colmena y eso allá la gente se metían como hormigas a ver qué podían sacar del banco. Y eso corrían, así corrían. Y eso se mataban de los unos a los otros. Yo vi que un tipo llevaba una cosa así en una camiseta y otro le pegó una pedrada en la cabeza y fue y lo remató y le quitó lo que él llevaba. Lo que se había robado se lo robó otra persona y lo mató. Y así sucesivamente hubo un tropel de vándalos. Se alborotaron los vándalos porque la gente que llegaba de otras ciudades no eran a ayudar. Era a robar que venían, porque eso se formaron unos grupos de un vandalismo horrible en el momento, que estaban saqueando las casas, los edificios. Recuerdo que a las 5 de la tarde, que hubo el segundo, que fue el segundo epicentro, el segundo temblor fuerte, que fue la réplica, en esa segunda réplica, habían unas personas, ya habíamos evacuado la gente de ahí, de ese edificio de la carrera 18 con calle 20, cuando los ratas, los vándalos se metieron. Y en ese remesón que hubo, allá quedaron atrapados. Porque ellos se metieron fue a rescatar, que nosotros ya habíamos sacado la gente, habíamos evacuado la gente porque el edificio quedó parado. El edificio quedó parado y ya no había nadie en ese edificio. Y a esa hora que estaban haciendo esa gente allá, sí ya habíamos evacuado. No eran personas que vivieran ahí, sino que eran vándalos que estaban saqueando el edificio. Y así sucesivamente, muchos edificios que cayeron después, fueron los vándalos que se metían a eso. Llovieron los vándalos, yo no sé dónde apareció tanto vándalo en ese momento. Y al otro día fue ya más inundado en vándalos, y al segundo día, tercer día, inundado de vándalos, que eso hasta los mataban por ahí. Allá precisamente donde hicimos el campamento nosotros, allá llegaron un grupo de vándalos, que ahí quedaba un supermercado que llamaba La Candelaria, y llegaron ahí, es que nosotros tenemos hambre, entonces yo les dije, señores, ahí en ese supermercado ya no hay nada, la comida que había ahí nos la dieron a nosotros para mantener toda esta gente que estaba auxiliando, que estaban ayudando, socorristas y gente que estamos recuperando, que los teníamos al otro lado, pero desamparados de todo, entonces con eso les dimos comida a ellos. No, que ellos querían entrarse ni que no sé qué, que tenían que entrar y que tenían que entrar. Entonces yo formé el personal y les dije, háganme el favor, ninguno me auxilia a esta gente que van a robar allá. Déjenlos que entren, si eso se cae, déjenlos allá, no me los recogen. Esa fue la orden que les di.
Entonces les abrí la puerta. Le dije, vaya pues, vaya, tumben eso allá, eso está para caerse. Se mueve esa puerta allá y se cae. Eso cae encima de ustedes. Pero venga, vayan, entren. Y les abrí la puerta, entonces ya les dio miedo y se fueron. Ellos se fueron. Se fueron directamente donde quedaba el ley. Allá se fueron a saquear allá. Esa gente era una cantidad de gente de vándalos. ¿Que de dónde eran? No se sabía. Horrible. Específicamente que me marcó, que me dejó marcado, en ese tipo 10 de la noche me llegó un personal y ellos no tenían equipos, entonces los llevé para el lado de donde quedaba, donde está Frisbee ahora también, pero cuando eso Frisbee había colapsado, estaban los jugadores ahí en ese hotel, entonces yo los llevaba para allá, a ayudar al grupo que había allí. Había un restaurante en la mitad de la cuadra, de la calle 22, entre carreras 15 y 16. Resulta que ahí íbamos por encima de los escombros. Cuando escuché el quejido de un niño, entonces yo les dije, como a esa hora ya todo estaba en silencio, todo estaba en silencio. No se escuchaban sino los alaridos de la gente pidiendo auxilio. Era lo único, el resto, esa noche fue, como no había luz ni nada de esas cosas, era tenebroso andar uno de noche, esa noche. Entonces, cuando íbamos pasando, cuando escuché el grito de un niño, enfoco con la linterna hacia mirar, cuando veo la carita, y vi exactamente la cara de mi nieta. Yo le vi fue la cara a mi nieta. Era una niña y yo vi fue la cara, entonces me entró como un desespero, sabiendo de que mi nieta estaba bien, porque ya las había sacado de los escombros. Entonces yo me fui, me lancé allá y le dije a los 10 bomberos que iban, saquemos estos niños. Cuando comenzamos a sacar los niños, a sacar los escombros ahí, había una viga atravesada encima de ellos. El señor estaba ya tirado, el papá de los niños, la mamá y los 3 niños. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Sacar los niños. Levantamos, le dije a los bomberos, les dije, vea, 5 por ahí, 5 por acá, vamos a levantar esta viga para sacar los niños, que es lo único que tenemos. Levantamos la viga, llegamos y yo saqué los niños, y saqué la señora me dice, mi esposo, pues yo lo vi que ya no había nada que hacer, le dije, no, tranquila que ahora los sacamos, ahora los rescatamos, camino los llevamos al cuartel, allá donde tenía el hospital, vamos allá, ya los dejé y ya al señor lo dejamos para cuando el momento de la recuperación de víctimas, porque en ese momento lo único que rescata uno son personas que estén vivas, los muertos los deja uno para de último. Y sí, los sacamos. Me dejó marcada esa cara de esa niña. El rescate que hicimos, cuando estábamos en la recuperación ya de cadáveres de todas las víctimas, les dije yo a un grupo que venían más de 20, que estábamos haciendo la recuperación ahí en ese sector, le dije, acá debajo en esta viga había un señor que yo lo dejé ahí, fue donde rescaté los niños. Vea, cojan 10 por allá y 10 por acá y levanten esa viga. Cuando ellos llegaron e hicieron el esfuerzo fue de levantar la viga y eso, no, capitán, ¿cómo vamos a levantar una viga entre nosotros? ¿Qué vamos a ser capaces? Nosotros no somos capaces de eso. Y no, levántenla, si la levantamos entre 10 ahora hay más de 20 para levantarla. No, levántenla. Entonces ellos, ninguno, no fuimos capaces. O sea, lo que se llama el trabajo de mentalidad. La mente trabaja en el momento que lo necesita uno. Esa es la historia de ese rescate. Casos muchos. Otro señor que levanté, lo estamos escarbando allá y entonces estaba atrapado de las piernas acá con una viga. Entonces digo, vamos a escarbar allá, yo lo cojo de acá y ustedes mueven acá para sacarlo.
Cuando yo hice esto, lo levanté de una. Resulta que tenía las piernitas mochas. La viga le había mochado, porque cuando le preguntamos que moviera los pies, porque los pies los tenía allá y se le veían allá, mueva los pies. Yo no lo siento, yo no siento los pies. Yo no lo siento, yo no siento las piernas. Pero tampoco decía que le dolía nada. Y cuando lo levanté, estaba mocho. Eso fue increíble, ese trabajo. Lo levantamos, entonces inmediatamente con él, ahí sí le salió sangre, ahí sí comenzó a escurrir sangre, entonces le hicimos torniquetes y con él rapidito para el médico. Mire las anécdotas así, y así sucesivamente muchas cosas que uno vio, que encontró, que en el momento, pues, uno hace ese trabajo, lo que tiene que hacer en el momento. Duramos 5 días, 5 noches sin descansar, hasta que rescatamos la última persona que ya nos tocó rescatar. Ya a los 5 días ya no habían personas vivas. Hubo uno que duró 8 días, solamente uno que duró 8 días, de los que me tocó rescatar, allá al frente del Corazón de Jesús. Un celador en ese edificio quedó en el sótano. Y a él se le dio sostén de vida porque había que remover los escombros. No se podía meterle maquinaria porque por la maquinaria, el peso, pues iba a caer allá, entonces lo iba a matar y él estaba en sostén de vida. Pero duró 8 días allá atrapado. Y así lo rescatamos a los 8 días. Fue el último que rescatamos. Según la historia, según dicen los científicos, que cada 20, 25 años hay un terremoto igual o peor, o más grande o menos leve, ¿no? El día que tembló, ese día fue muy fuerte el temblor, pues yo dije, este es el de que nos decían que 20, 25 años y vamos a cumplir los 25 años, pues se creía, pero no fue así como de esa magnitud para ser un terremoto como tal. A mí me da miedo por lo que vivimos, a pesar de que yo estuve en el terremoto de Popayán, pues fue la primera emergencia que estuve grande, donde vi muchos muertos, y fue temeroso. Y me tocó lo de Armero, también me mandaron para allá, a mí me tocó en Chinchiná, de primerazo me tocó en Chinchiná hacer un rescate allá ver pasar las personas en Chinchiná, por ese río, verlos pasar y uno sin poder hacer nada, porque nosotros hicimos una tirolesa, hicimos un puente aéreo para rescatar personas. Los que alcanzaba a rescatar, pues bien, los que no, los veía uno pasar en ese lodo. Ese río que era una llama, no era agua, sino una llama de la lava que iba. Que eso fue lo que arrasó con Armero. Imagínense allá en Chinchiná, que era por donde estaba pasando. Y ya terminamos ahí, ya arrancamos para Armero, a colaborar allá. ¿Qué enseñanza o reflexión le dejó el terremoto? Muchas enseñanzas. Tener más fe, creer más en Dios, que es lo que uno más puede pensar. Dios existe, Dios es el amo, Dios es el que lo protege a uno. Yo digo, porque yo siempre me he encomendado a Dios para todas esas cosas que me pasaban, para todas esas cosas fueron reflexiones, para uno estar como al día con Dios, estar uno arrepentido pronto de cosas que ha hecho que posiblemente no son del agrado de Dios. A uno le da temor que pase, que vuelva a pasar eso. La verdad que sí, yo pienso mucho en mis hijos, en mis nietas, de que no vayan a vivir una cosa de esas, como la vivimos en esa época, que nos tuvimos que refugiar en un solo lugar porque las casas se nos dañaron. A mí se me dañó la casa,
a otros familiares también, entonces la que quedó buena, en esa casa nos refugiamos todos para allá, pero yo regresé a la casa como a los 6 días. Ya, ellos, todo como el plan de contingencia que habíamos hecho familiar, era ese, vea, si llega a pasar algo, todo el mundo ir a tal parte para saber que sí estamos vivos. Es bueno, y es un consejo que doy, es bueno tener uno ese plan de contingencia con la familia, saber uno dónde está, para dónde se fue, para dónde salió, es bueno, porque uno no sabe que en un momento de esos haya un temblor, un terremoto, y la persona no, sé que se fue para el centro, pero no sé en qué parte está. O salen y se van y no dicen para dónde. Entonces, uno sí debe informar a dónde está. A mí me funcionó ese plan de contingencia. A mí me decían, mi familia, o la familia de mi suegro, que los hijos todos nos reuníamos a hacer una fiesta, y yo lo primero que, bueno, y si llega a haber un terremoto ahora, ¿qué haría usted acá tomando? Ah, y otra vez usted con sus historias, otra vez usted. Sí, pero ¿qué podría pasar? Tengamos en cuenta eso. ¿Dónde nos vamos a refugiar? Entonces ellos me molestaban. Después de que pasó, cuando yo les decía que se hicieran, que era el punto de encuentro, allá llegaron todos. Se acordaron de que yo les decía dónde era el punto de encuentro de la familia. Y así lo hicieron, todos llegaron allá, al mismo punto llegaron. Que sabíamos, mi hijo, por ejemplo, no estaba en la ciudad, él estaba en Pereira. ¿Y qué pasó con mi hijo? Nosotros sabíamos. Y en este momento sé dónde está mi hijo. No vive acá, vive en Bogotá, y sé dónde está. Porque lo primero que hace es reportarse, salgo para tal parte, estoy en tal parte. Y él está en su trabajo y tiene que moverse, entonces él nos llama y nos dice, yo voy a estar hoy en tal parte. Ese día, él nos dijo, voy a estar en una clínica allá en Pereira, en tal parte voy a estar. Cuando ocurrió, cuando yo me reporté a Pereira, a los bomberos, les pregunté por tal parte qué pasó, por allá qué hubo. Cuando me dijeron, no, por allá, gracias a Dios, no pasó nada, pasó en tal parte y en tal parte. Entonces mi hijo está a salvo. Entonces yo ya le dije a mi señora, le dije, mi amor, nuestro hijo está a salvo porque no pasó nada donde él está. Entonces él ya se vino, porque quedamos sin comunicación, no había líneas de teléfono ni nada de eso. Entonces él se vino a buscarnos donde nosotros donde estaban todos. Ahí llegó él. Entonces sí funciona un plan de contingencia familiar. Ese es el consejo que yo les doy a todos mis amigos y a todo el mundo, de que se haga un plan de contingencia familiar. No solamente en una empresa ni en un conjunto que se haga el plan de contingencia, sino que familiar también se puede hacer el plan de contingencia. ¿Perdió compañeros del cuerpo de bomberos? Sí, allá hubo 5 muertos, allá hubo 5 atrapados. Ellos no alcanzaron a salir a donde teníamos el plan de contingencia. Nosotros teníamos un plan de contingencia y la única parte donde nos podíamos, porque nosotros estábamos seguros de que ese cuartel, donde hubiese un movimiento telúrico fuerte, se nos caía. De eso sí estábamos seguros, porque ya se le había hecho un estudio a la institución, ya se le había hecho el estudio con los ingenieros con la Universidad del Quindío, y nosotros pasamos ese informe a la alcaldía. Mire, este cuartel no aguanta un sismo, ni por más mínimo que sea.